Siempre parto con un video, pero ahora voy a partir al revés, porque como han estado haciendo preguntas y hay cosas que tenemos que aclarar, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué de toda esta situación, la vamos a tratar de aclarar y yo voy a ser lo más precisa para que ustedes también puedan replicar esto, ¿ya? Este análisis es un análisis intelectivo, es decir, utiliza el intelecto. Y cuando uno utiliza el intelecto es porque está usando el discernimiento, ¿ya? Porque las personas, como recién se fue el joven que le fui a pedir su teléfono porque a él lo van a sancionar en la universidad porque él no tenía idea de lo que estaba cometiendo una sanción según la universidad. Estas situaciones avanzan y nadie hace nada. ¿Y por qué no hacen nada? Porque nadie hace esto que les estoy diciendo, discernimiento, es decir, yo voy a usar a través de mi intelecto mi capacidad de analizar. Y como ustedes todos saben que Dios existe, gracias a Dios que nos dio esa capacidad. Entonces vamos a usarla y este método intelectivo es el método que aprendí con un profesor que es un politólogo y que hace 11 años ya lo vengo estudiando. No es fácil entenderlo, es complejo. Sin embargo, vamos a tratar de ir de a poco para que ustedes puedan entender de dónde surge lo que está ocurriendo. Lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado, siempre nos dijeron, Chile cambió. Chile está cambiando. Y ya algunos ya definitivamente dijeron, Chile cambió. La pregunta es, primero diríamos, ¿quién lo cambió? ¿Por qué cambió? ¿Cómo cambió? Lo que sí les puedo decir es que esto se lo tienen que grabar, ningún cambio es espontáneo. Nadie cambia espontáneamente. Cambiar es normal y natural. Porque nosotros cambiamos por biología, ¿cierto? Nosotros cuando éramos niños vamos creciendo, vamos madurando. 3 conceptos, maduración, crecimiento y desarrollo. Y también porque nuestros padres nos llevan por buen camino o porque nosotros conocemos a alguien que fue significativo en nuestra vida, influyó en nuestra vida y yo le di un rumbo a mi vida. ¿Cierto? Entonces ningún cambio es espontáneo. Por lo tanto, cuando Chile cambia es porque alguien o algo hizo que cambiara. Y nosotros vamos a descubrir hoy día quién lo está cambiando. ¿Cómo lo están cambiando? Si entendemos un poco eso, ya vamos a ir avanzando. ¿Ya? Entonces, estos cambios no son espontáneos. Es decir, que los jóvenes se crean que nacieron en un cuerpo equivocado, no es espontáneo. Alguien provocó ese cambio. ¿Cómo llegamos de plantear que la norma, ¿no? Porque nosotros nos criamos cuando nadie se cuestionaba si nació en un cuerpo equivocado. La norma era que todo el mundo estaba conforme con lo que era. Habían pocas personas que no estaban conformes. Esto es como la curva normal, es como una campana. Entonces, en los extremos están los casos de las personas que no están conformes. La mayoría de las personas están conformes, esa es la norma. Pero siempre han existido personas que no están conformes. El problema está que nosotros hemos visto que esos casos aumentaron. Es decir, que estos que eran poquitos casos, ahora son más. Y eso, es decir, ¿cómo llegamos a cambiar la palabra normalidad por diversidad? ¿Cómo llegamos a cambiar la palabra normalidad por diversidad o disidencias sexuales? ¿Cómo entendemos eso? Entonces,
antes de ver ese video, yo les voy a mostrar un título. La verdad es que nosotros, con Aarón y nuestro equipo, no hemos tenido tiempo, pero estamos en proceso de escribir un libro. Y tiene que ver con esto, con la deconstrucción. La deconstrucción. Muchos de ustedes deben haber escuchado esto. Inclusive algunos políticos hablaban así como que si la deconstrucción fuera una especie de reggaetón, así como que te tiene que ocurrir, ¿no? Entonces la pregunta esta de la deconstrucción, ¿será una nueva esclavitud? Vamos a revisar lo que es la deconstrucción. Pero antes de revisar lo que es la deconstrucción, me equivoqué. Parece que ahí, ¿dónde lo muevo? Ahí. Vamos a revisar, vamos a hacer hoy día politología. Alguien dijo lo que era la política. A ver, la ideología es un conjunto de ideas, ¿ya? Y ese conjunto de ideas generalmente lo toman la filosofía. La filosofía se hace cargo de las ideas. Pero la aplicación práctica en terreno de la realidad de esa ideología es la política. Si yo quiero saber qué hay detrás, por ejemplo, del actual presidente de la República, yo tengo que saber cuál es su ideología para saber cómo va a ver el mundo. Y la política controla y dirige personas. Eso es lo que hace la política. Las constituciones, las leyes, lo que están haciendo son añadiduras. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros los ciudadanos entendamos lo que es la política? ¿Por qué? A ver, porque nos controla y nos dirige. Y si usted no se preocupa de lo que está ocurriendo con la política, lo van a controlar y lo van a dirigir y usted no se da ni cuenta. ¿Qué es esta historia que cuenta? Lo contó Putin, imagínense el presidente de Rusia, y lo contó el Agustín Laje, que se lo he escuchado, esto de la rana, que si no usted va a ser como la rana, que la meten a la olla de agua helada, y como está helada, no le pasa nada. Está tibia, no le pasa nada. Está media caliente, como que está incómoda, ya está como hirviendo, quiere arrancar, pero no va a poder, porque está cocinada. Eso es lo que ocurre con la política cuando las personas no se involucran. Eso es lo que ha ocurrido en Chile hace más de 30 años, donde nosotros nos despreocupamos de la política y miren en lo que estamos. Estamos preocupados ahora de un querido persona que estuvo aquí, que va a ser sancionado en la universidad por haber hecho algo que en realidad no tiene sentido. Por eso está pasando lo que está pasando, porque nosotros nos despreocupamos. Nosotros tenemos que ocuparnos, sea usted cristiano, católico, mormón, inclusive ateo, gracias a Dios que son ateos, ¿no? Porque tiene un sentido. Entonces esas personas, todos nos tenemos que ocupar, porque nos están dirigiendo, nos están controlando. Y estas ideologías penetran a las personas y vamos a ver por qué las penetran, entonces tenemos que tener discernimiento. Entonces, vamos a hablar hoy día cómo concebimos al ser humano, porque tiene que ver con esto, con el cambio de idea, la creencia. Vamos a hablar de la creencia, la ideología, la creencia, la cultura, y voy a hablar de 3 posturas filosóficas en espacio-tiempo que determinaron que llegara en la deconstrucción. Y obviamente vamos a hablar lo que dijo recién Aarón, el ser humano es naturaleza o cultura. Vamos a ver ahí, o naturaleza y cultura. Vamos a ver por qué no se están deconstruyendo y no estamos, inclusive nosotros sin darnos cuenta. El ser humano, ¿no es cierto? Como sale aquí, él es un ser humano complejo. Es un ser humano que está compuesto por dimensiones. La dimensión ideológica que viene del mundo de las ideas, la dimensión psicológica
que ya sabemos porque tenemos características psicológicas, no las podemos, nuestras emociones, nuestra inteligencia, todo esto tiene que ver con la dimensión psicológica y la dimensión política, porque vivimos insertos en un sistema donde nos controlan y nos dirigen. O sea, imagínense ustedes que el joven que nos contó, él es un hombre libre, pero la universidad le está imponiendo algo político. Entonces, la ideología, que es sumamente importante, es un conjunto de ideas, ¿no? Y como dijimos, de disciplina psicológica, filosófica, perdón, que estudia ideas, sus caracteres y especialmente su origen. Ahora vamos a desglosar la ideología, que son ideas. Miren, cuando yo veo, la gente cree que ver es inocuo. El solo hecho de que yo vea, ya estoy internalizando, estoy aprendiendo. Yo una vez conocí gente que venía a propósito de Israel, personas ortodoxas, decían que les costaba ver mucho al mundo occidental. Se tapaban la vista, porque lo que veían era algo que no se podía ver. Ustedes recuerdan que antes había horario para niños, había horario para adultos. Los niños no podían ver después de las 10 de la noche. Los niños bailaban música para niños, la cuncuna, etc. Y los jóvenes bailaban música para jóvenes. Y los adultos bailaban música para adultos. Y ahora no. Al revés y ahora los niños los adultizan y los adultos se infantilizan. Entonces, esto de la idea del ver, que están viendo, yo les comento eso porque él decía que era demasiado lo que se veía acá sin control. Entonces, cuando yo veo, tengo dos procesos, idein e idenain. Es decir, yo estoy viendo y estoy aprendiendo, estoy comprendiendo. El ver no es neutro. Zimbardo, psicólogo social, señaló, él hizo un experimento y hay una película que es de una cárcel artificial, donde él mostró que cualquiera de ustedes, con solo ver un rol que nunca hayan ejercido, ustedes lo podrían ejercer. Él hizo una cárcel artificial. Y en esa cárcel artificial dividió a universitarios que no tenían ningún trastorno, que no eran personas normales. Pero cuando los dividió entre presos y gendarmes, ellos se empezaron a comportar como presos y como gendarmes. Ahí está una de las tantas explicaciones, porque yo estoy viendo, estoy aprendiendo, no necesito ejercer el rol. Yo con solo verlo ya lo estoy internalizando. Por eso que si ustedes están viendo películas o escenas o cosas que tengan que ver con mucha violencia, algo de eso va a quedar. De hecho, los criminólogos señalan que un criminal no es de un día para otro, porque no es espontáneo. Hay un proceso. Nadie es malo de un día para otro, nadie es bueno de un día para otro. Todos tienen un proceso. Nadie llegó a ser lo que es espontáneamente, todos tienen historia para ser lo que son. Entonces, nosotros ya teniendo claro que con solo ver estamos aprendiendo, que con solo que nos exhiban estamos internalizando, ya sabemos ya que se está metiendo en nuestros procesos cognitivos. Y obviamente logía viene de logos, de conocimiento y de estudio. Y aquí viene lo siguiente. Como dije, la ideología es un conjunto de ideas. Las ideas son creencias. Entonces yo pregunto, ¿en qué creen ustedes? ¿En qué creen? Me van a decir en Dios, ¿cierto? Y eso implica un montón de definiciones y de asuntos. ¿Y en qué no creen ustedes? ¿En qué no creen? Alguien no cree en el viejito pascuero. Hay otros que sí creen en el viejito pascuero.
¿En qué no creen? En la polola del mes pasado que parece que no. A ver, en conclusión, nosotros creemos en aquello que tenemos por verdadero y bueno. En eso creo yo, sea lo que sea. Yo creo que eso es verdadero y bueno. Si ustedes me dicen que creer en Dios es bueno, es verdadero y bueno para mí. ¿Y en qué no creo? En aquello que yo veo, ¿no? Siento como malo, falso, fatuo. Eso es una creencia. En la cultura, que viene de cultivar, yo voy a cultivar estas creencias, que son estas ideas, y las voy a expresar en la sociedad. Este es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cambiar la cultura, tengo que cambiar ¿qué? La creencia. Y eso lo dijo el señor Gramsci hace mucho tiempo. Cuando ya los marxistas, comunistas, no podían avanzar con el control totalitario, porque hay que ser claros, ellos quieren control totalitario, que no digan lo contrario porque es así. De hecho, la ideología política que está detrás de esto y los líderes del comunismo son los que más han asesinado personas en el mundo. Más de 100 millones de personas en la historia, desde que tenemos este mundo occidental. Y por lo tanto, no podemos pensar, o sea, China, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tienen, no? ¿Qué es lo que tienen en Cuba? ¿Qué es lo que tienen en Venezuela? Pero bueno, siguiendo con esto, ya no era la guerra entre el obrero oprimido, ¿no es cierto?, y el empresario o el empleador maltratador que oprimía, ¿no? Entonces, como surgió el capitalismo, ya las personas empezaron, ese modelo, el capitalismo, tiene virtudes claramente y también no tiene tantas virtudes. Pero ¿el capitalismo es un medio o es un fin? Es un medio, no es un fin. El liberalismo, cuando dicen liberalismo en y para sí mismo, ¿el liberalismo es un medio o es un fin? Es un medio, la libertad es un medio para lograr cosas, no es un fin. Lo mismo el capitalismo. Cuando surge este modelo, ya no había esta diferencia, entonces por lo tanto dijo, para poder controlar a las personas se dio cuenta que hay que controlar, hay que cambiar la cultura, porque yo cambio la creencia y cambio la cultura. Y como yo tengo la cultura, controlo a las personas. ¿Cómo lo han hecho en este cambio, que hemos visto este cambio? A través de la música, a través de las canciones, a través de la publicidad, de la ropa, esa ropa rota, la ropa que antes era interna, ahora es externa. Vean la ropa más deconstruida aún, ahora es post-deconstruccionista. Tienen las solapas de las chaquetas abajo, no solamente está roto, ¿no?, sino que además los hombres se empiezan a colocar ropa de mujer. En la moda, vean la moda cómo se ha deconstruido. La música, los cantantes son las vanguardias. Entonces ellos están haciendo el cambio de creencia en las letras de la música, en la moda. Es decir, el cambio de creencia en una sociedad se hace por todos los medios. Primero por el lenguaje verbal y no verbal. Por todos los medios, audiovisuales, escritos, simbólicos, ¿no? La publicidad, hay una compañía de teléfono que hizo publicidad que ustedes evidentemente saben que está apuntando a la deconstrucción. Hay una publicidad de un jugo que dijo que fue contrario, dijo,
este jugo es para todos, porque todos es todos. Cuando alguien dice todas y todos, tiene que ver con una hibridación categorial, no es algo inocuo. Ustedes no crean que empezaron a usar las diputadas y los diputados. No, eso fue con una intención, porque el lenguaje, yo cambio el lenguaje, cambio la categoría y le cambio la realidad. Como un vendedor, le cambio el lenguaje, le cambio la categoría y le cambio la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿ustedes han escuchado la palabra empoderamiento? El empoderamiento es autoafirmación, autogobierno y autogestión, y significa también autosoberanía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son soberanos? ¿Quiénes son soberanos? A ver. ¿Quiénes son soberanos? ¿Quiénes son soberanos? Bueno, no me distraigan a las personas, por favor, con los papelitos, después vemos eso. Los soberanos son los países, porque se dice Chile tiene soberanía. En la tierra no sé cuántos kilómetros, en el mar no sé cuántos kilómetros, en la Antártida. Esos son, los países son soberanos, porque no hay autoridad ni anterior ni superior que le diga lo que puede o no puede hacer. Nosotros no, porque nosotros estamos bajo la autoridad. Usted tiene libertad, no libertinaje, ni liberalismo. A usted lo rigen las normas. Si usted va conduciendo y se salta la roja, ¿qué va a pasar? Puede chocar, puede haber un parte, una infracción, etcétera, etcétera. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque la palabra empoderamiento lo que buscaba era la deconstrucción de la autoridad. Porque la autoridad, es decir, si yo me siento empoderado, ¿no? Les han dicho a ustedes, las mujeres hay que empoderarlas. Ahora van por los niños, ¿no? Entonces a las mujeres hay que empoderarlas. Porque los hombres, en esta época es muy difícil ser hombre. Si no, pregúntenle al joven que se fue recién. Es tremendamente difícil ser hombre. La sociedad no está yendo en contra del hombre. Y eso agradézcanselo al feminismo deconstruccionista. Entonces, las palabras del empoderamiento, tenemos cambio en lenguaje, cambio en la categoría, y empiezo a hablar del patriarcado. ¿Les suena? El heteropatriarcado. Acuérdense que al hombre lo empezaron a desconstruir cuando empezaron a decir que el hombre era un violador. Y después viene el adultocentrismo, es decir, el heteropatriarcado, patriarcado viene de patriarca. Patriarca viene de los patriarcas de la Biblia, de aquellos que dirigían a las tribus, que estaban ordenados, que tuvieron su época. Estamos hablando de Moisés, ustedes saben más que yo, de todos los patriarcas, ¿ya? Abraham, ¿no? Abraham, más anterior, ellos eran los que dirigían, los que ordenaban, los que representaban la ley. Patriarca viene de pater. Pater viene de Dios y Dios viene de norma y ley. Por lo tanto, ¿se dan cuenta cómo van en contra de la autoridad, de la norma y la ley? Si yo no tengo norma y ley, ¿qué voy a tener? Caos. Están buscando el caos y vamos a ver cuál es el sentido del caos. ¿Se dan cuenta que es lógico? Y después el adultocentrismo, un neologismo, porque eso no existe.
Están criticando a los adultos, como que los adultos están centrados en sí mismos y los pobres niños y todos los demás están sufriendo de esa dictadura. Por eso que tienen que analizar. Entonces se dan cuenta que el lenguaje, si yo cambio el lenguaje, cambio la categoría, y si cambio la categoría, le cambio la realidad. Por eso que cuando dicen todas, todos, todes, tidi, lo que sea, estamos haciendo una hibridación categorial, porque la palabra todos involucra a todos, independientes si son hombres, mujeres, niños, estamos hablando de todos los humanos. Pero si yo quiero desagregar, no me va a alcanzar la palabra, por eso que ahora tienen más de 100 géneros. Por lo tanto, empiezan a, en vez de que ustedes se individualicen, empiezan a perder esa individuación, empiezan a diluirse. Por eso que cuando Foucault habló del binario, les voy a mostrar a Foucault para que lo identifiquen, esto de binario no binario, Foucault dijo que esto de ir de orilla en orilla, de hombre, mujer, de bueno, malo, izquierda, derecha, arriba, abajo, Dios, demonio, el educado y el ignorante. Eso es binario. Entonces él habló del binario y dijo lo no binario. Entonces él puso un ejemplo donde dijo que esto era como ir de orilla en orilla, de un río. Entonces, para hacer desaparecer las orillas de este río, ¿qué tengo que hacer? Agrandar el cauce. Justamente cuando yo agrando el cauce, empiezo a diluir, a disolver los límites. ¿Y qué es lo que están haciendo cuando yo digo todas, todos, todes? Estoy disolviendo, diluyendo los límites. Y la ideología de género es justamente eso, porque la ideología de género no busca proteger falsamente, como han dicho, a los homosexuales, a las lesbianas, a los pedófilos, pederastas, necrófilos, etcétera, porque todo eso es lo que sigue. No, ellos están usando a las minorías, a los interdictos, para cambiar la categoría de hombre-mujer. Los usan, pero no, como dijo bien Aarón, no están hablando de esa persona como humana. Están usando a esa persona para introducir un cambio de creencia. Por eso que cuando ven a un niño que está dudando si jugar con muñecas o con autos o con pelotas, si juega con muñecas, este niño en realidad nació en un cuerpo equivocado, y vienen todos los psicólogos, los sociólogos, no sé qué, y ¿qué hacen? Lo usan como bandera, ¿para qué? Para diluir, derruir, disolver el niño y la niña. Los usan. Recuerden que esta ideología no está de las personas, y nosotros tampoco estamos en contra de las personas, nosotros estamos en contra de la ideología que está cambiando la creencia. El problema está en que vamos a ver que eso lleva a trastorno. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos claro? ¿Somos capaces de debatir con binario o no binario? Sí, porque el binario no binario está diluyendo, disolviendo la diferencia entre las categorías que son hombre, mujer, bueno, malo, Dios, demonio. Eso es lo que hace. Por eso que muchos jóvenes aparecían ni niño ni adulto, porque el orden binario es vertical y el no binario es horizontal, es decir, en el vertical hay una autoridad, hay un orden, hay una cabeza. Nosotros tenemos cabeza. ¿Por qué la cabeza no la tenemos en los pies? Porque hay una naturaleza que respetar.
¿Se han preguntado ustedes por qué el cerebro, que es el sistema nervioso central, no está aquí, está acá arriba? ¿Por qué está arriba? ¿Por qué está protegido por un hueso firme? Porque nos da lo mismo, porque es cerebro, ¿no? Porque es la parte más importante que tenemos, porque esto comanda todo lo que yo hago. Imagínense la bendición que tengo de mover mis manos, de hablarle, de pensar, de hacer tantas acciones al mismo tiempo. Eso es naturaleza. Yo no lo elegí, venía así. Eso es lo que están cambiando, eso es lo binario. Y lo no binario es horizontal. ¿Y qué significa? Que todos son iguales. ¿Les suena eso de la igualdad? ¿Se dan cuenta que a través del lenguaje los empezaron a cambiar la categoría y finalmente le cambian la realidad? Hasta que ahora vamos a llegar que como todos somos iguales, un niñito de 3 es igual a uno de 40. No, ¿cierto? Pero con ese cambio de creencia, sí. Para ellos sí. Pero nosotros sabemos que no, eso es una deconstrucción. Ese cambio de creencia logra eso. Ahí dijimos que cambiar era normal y natural, ¿no? Ahora, normal y natural es cambiar. Miren, fíjense que la pregunta siempre, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? La verdad, ahí está, dice, la verdad es la que soy capaz de imponer. Esa es la verdad. La ideología que se impone es la verdad. Politológicamente hablando. En este momento se está imponiendo politológicamente que ustedes tienen que creer que un ser humano nació en un cuerpo equivocado porque él era un perro dálmata. Eso se está imponiendo. Esa es la verdad que se está imponiendo. Y que un hombre, como Aarón también lo citó, un hombre de 55 años, no era un hombre de 55, era una niña de 6 años. Esa verdad se está imponiendo. ¿Se dan cuenta que la verdad se impone y se impone por ideología y por cambio de creencia? ¿Y saben por qué? Porque ustedes, nosotros nos quedamos dormidos más de 30 años. Porque nosotros no somos capaces de defender nuestra creencia. Y si ustedes creen en Dios y no se exponen a estudiar esto, ¿qué les va a pasar? Si no usan su discernimiento, su método intelectivo para analizar, se va a imponer la verdad del otro, como le ocurrió a la Iglesia Católica, donde vemos, es una imagen antigua, donde el Papa recibió unos bailes exóticos y los obispos aplaudiendo, era un baile de nightclub. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó? Porque no afirmaron su creencia. Entonces, la verdad es la que soy capaz de imponer. Esa es la verdad en el mundo. Y aunque sea una soberana ineptitud, se está imponiendo. Nosotros sabemos, Aarón explicó bien claro hoy día, los niños no están preparados para tener comportamiento sexual. Los niños potencialmente van a desarrollar su comportamiento sexual. Obvio, nadie nació caminando, hay una naturaleza que respetar. Y lo cultural, o sea, si alguien no aprende a hablar, a escribir,
a cierta edad, ya después no puede aprender más. ¿Sabían eso ustedes? Así es. Si ustedes deprivan a una persona de aprender a hablar, si ustedes deprivan a una persona de aprender a escribir, hasta adulta ya no aprendió a escribir, puede aprender algunas cosas, pero van a ser limitadas. Porque la cultura, que es lo que nos está aprendiendo, nos está enseñando, nos ayuda a que la naturaleza que traigamos la vamos desarrollando, madurando y creciendo. Entonces, ¿es naturaleza o cultura o es naturaleza y cultura? ¿Qué es? Y, no es o. Entonces, lo que hizo el cambio de creencia es hacerlos creer a ustedes que éramos solo. Vamos a ver qué es lo que son, por eso vamos a ver el cambio de creencia. Bueno, el primer modelo en espacio-tiempo filosófico que influyó en esto fue el existencialismo. Muchos de ustedes deben haberlo estudiado en el colegio, se deben acordar. Bueno, ocuparon a Nietzsche. Friedrich Nietzsche aportó con un aforismo que se llama Dios ha muerto. Cuando dice ese aforismo, nadie le salió al camino, nadie le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, nadie le dijo, nadie. Todos se quedaron callados y él siguió avanzando, lo tomaron otros autores. Si no hay creador, no hay criatura. Y siguió avanzando. Estos son ideas, creencias, nada más. No estamos hablando, se dan cuenta que son creencias, pero ¿qué pasó? La impusieron, por eso es verdad, por imposición. La imposición, y ustedes lo pueden constatar, se imponen, miren. Bueno, el existencialismo, surgen los movimientos hipistas, del 60 al 90. ¿Se acuerdan ustedes que empezaron no a la guerra y sí al amor? Y empezaron todos estos movimientos, ¿no? Con esto, y ahí empezó el tema de la sexualidad, la liberación sexual. De hecho, del 60 al 90, ya antes, en la década del 50, teníamos a 15 que lo vamos a ver, miren. Bueno, aquí está Friedrich Nietzsche. Dicen que Friedrich Nietzsche tenía esquizofrenia. Siempre, cuando ustedes estudian los autores, sea quien sea, tienen que estudiar la biografía de ese autor. En mi época había que ir a la biblioteca y era una lata. Ahora ustedes tienen internet, pueden comprar libros por internet. Es mucho más fácil estudiar ahora. Bueno, este señor dice que Dios ha muerto. Ese es su aforismo. Bueno, ahí pueden ver a él. Este señor es Jean-Paul Sartre. No voy a hacer ningún comentario acerca de su imagen, cada uno podrá opinar lo que quiera. Este sujeto fue pareja de la señora Simone de Beauvoir, que aquí está. Ella es la Simone de Beauvoir. Ella es esto del poliamor, eso era muy antiguo, ella lo practicaba. No es de ahora. Simone de Beauvoir dice, imagínense lo que dice, la familia es un nido de perversiones. Dice, la naturaleza del hombre es malvada, su bondad es cultura adquirida. ¿Les suena que ahora los hombres los están deconstruyendo y destruyendo y que es muy difícil ser hombre? O sea, ¿quién va a querer ser hombre si le están diciendo que son violadores, son violentos, que por estructura? Imagínense, si le están diciendo que es malvada, ¿ustedes creen que los niños van a querer ser hombres? Si me están anticipando que me van a tratar de violador y que no voy a tener ningún proceso justo, porque por ser hombre soy violador. Ese cambio de creencia es el que está provocando que muchos niños no quieran ser niños. Algunos hombres más psicópatas se cambian inmediatamente de sexo. En Inglaterra me parece que fue que las mujeres jubilaban antes, los hombres después, y aparecieron un montón de hombres
cambiándose de sexo para jubilarse antes. Los otros sinvergüenzas son los que se cambiaron de sexo, como dijo Aarón, el que no, en el nado, que nunca le había ganado a ningún otro hombre, se cambió por ganancia secundaria. Otro hombre que era boxeador se cambió de sexo y a la mujer casi la dejó muerta, no sé si la dejó en estado vegetal. O sea, ¿quién va a querer ser hombre bajo esas condiciones? Imagínense ustedes la década. La escribió El segundo sexo en 1949 y eso es lo que más mal le ha hecho a las mujeres, a los hombres, a la humanidad. No se nace, se llega a hacerlo. O sea, es una de las tantas cosas, no estoy diciendo que sea la única porque no es omnipotente, sino que simplemente esta frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Hoy sonó tan intelectual, ¿no? Pero es falso, porque para hacer, ¿no es cierto? Para hacerlo, para llegar a ser, primero tengo que nacer. Si no nazco, ¿cómo voy a hacer? Y entonces aquí se empieza a desconocer la naturaleza de ser mujer. Se empieza a desconocer la naturaleza XX. Ahí empieza ella. Ahí están esos dos textos que pueden buscarlo. El segundo sexo es donde aparece esto. Ahí la ven ustedes a ella. Y ante este pensamiento racional, ¿no? Ahí está el hipismo. Miren las imágenes. Se dan cuenta ya cómo empieza toda esta soltura, esto que es una antesala, porque ya el lenguaje está comunicando a través de la ropa, a través del estilo. Miren cómo anarquía no violenta, pacifismo, revolución sexual. Revolución sexual, ¿no les suena algo? Ya, después dice preocupación por el medio ambiente, ¿también no les suena algo? El rechazo al status quo capitalista, al modelo neoliberalista y todas estas cosas, ¿no? Miren. Bueno, en respuesta a esto surge el estructuralismo. Bueno, acá uno de los principales autores, él es Michel Foucault. Michel Foucault, que se estudia en las universidades, que muchos profesores lo citan, que es de las élites intelectuales. Este señor dijo, este tema lo ocuparon lo de los derechos humanos, declarar la guerra declarando derechos. Por eso que esto de los derechos humanos es un tema ideológico. Él fue el que habló del binario no binario, desarrolló, él no lo creó, venía de antes. Este sujeto, ya vamos a ver, les voy a mostrar otras imágenes, se lo investigó. Vamos a ver algunas cosas que se le encontraron a este señor. Él habla, ¿no?, también de la liberación sexual y de toda de la opresión que están haciendo acerca de los niños. Aquí tenemos a Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari, ellos escribieron el Antiedipo, de aquí ya, porque Foucault lo venía hablando también acerca de la sexualidad de los niños. Deleuze y Guattari escriben un libro que se llama El Antiedipo, que va en contra de lo que planteó Freud, que decía que el incesto estaba prohibido en la cultura occidental y eso era lo que funda que nosotros vivamos en familia, es decir, que los adultos no tengan relaciones sexuales con los niños porque los niños se dañan. Y ellos fueron a escribir un libro en contra. ¿Y qué significa eso? Que decían que para cambiar la cultura tengo que liberar los interdictos. Es decir, tengo que hacerle creer a la gente que tiene que tener relaciones sexuales con los niños. Porque la sociedad que está fundada occidentalmente, su célula, uno diría es el matrimonio, no, pero es la unión, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que esa célula protege a la generación que viene. Cuando dicen que la mayor parte de los sujetos que son familia
violan a sus hijos, es un porcentaje ínfimo, porque no todos los padres van a hacer eso, ni las madres. La mayor parte de la población va a proteger. Pregúntense cuántas denuncias al año hay de agresiones sexuales, y estamos hablando de denuncias, no de sanciones, en relación al universo. Y de esas denuncias, el 45% es intrafamiliar y el otro 45% corresponde al medio que conoce el niño. Entonces ellos empiezan a hacer creer esto. Ya vamos a ver a la Shulamith Firestone, que también lo plantea. Acá tienen estos autores. Bueno, está Levi Strauss, y aquí vamos a llegar a la deconstrucción, pero quería comentarles que en el estructuralismo, antes de que nosotros nos cambiemos a la deconstrucción, lo que surge en el estructuralismo son las teorías de género. Aquí surgen. Aquí es donde se empieza a instalar la primera piedra angular. Ya se instaló cuando dicen que Dios ha muerto, hay un vacío, pero acá dicen, ¿sabe qué? Usted es solo una construcción social. Si yo le estoy diciendo a usted que es solo una construcción social, estoy sacándole la naturaleza, le estoy sacando su biología, le estoy sacando lo que dijo la Simone de Beauvoir, o sea, una mujer no nace, se hace, o sea, le saco toda su naturaleza. Por eso se entiende que ellos crean, ¿no?, que yo puedo hacer lo que quiera con un niño porque es una construcción social, en posición y condición. Le saco la naturaleza, le saco la biología. Y como le saco la biología, no respeto su naturaleza. La naturaleza es la esencia, la existencia, la espiritualidad. Y para yo sacarle eso, empiezo a cambiar nuevamente la creencia, empiezo a meter ideas que van en contra y lo hago creer que es solo una construcción social. Es decir, que yo soy una construcción social, que yo me relaciono con otros, son roles que me relaciono, pero no considero mi naturaleza, mi biología. Y aquí cuando ya llegamos a la deconstrucción, ya no solo tenemos al ser humano escindido, o sea, no es naturaleza y cultura. Acá le sacaron la naturaleza y lo dejaron solo como cultura. Solo cultura, o sea, yo me puedo construir como yo quiera. No considero la naturaleza, se la sacaron por este proceso filosófico. Entonces la deconstrucción tiene la noción de el ser desaparece. Y eso que no les he hablado de la post-deconstrucción. Ya no se va a hablar de género, ni tampoco de género fluido. Se va a hablar del fluir. Del flujo, perdón. O sea, en la deconstrucción lo que busca es abolir toda norma y toda ley, natural o no. ¿Les suena lo que les dije del empoderamiento, del patriarcado y del adultocentrismo? ¿Qué es lo que busca eso? Que no se respete la norma ni la ley. ¿Y qué busca la deconstrucción? Abolir toda norma y toda ley, natural o no. ¿Cuáles son las leyes naturales? ¿Ah? No, naturaleza. La naturaleza es que tú naces como un bebé, creces, maduras, te desarrollas, que tienes sistema nervioso, que tienes cromosomas, XY, las mujeres XX, o sea, eso es naturaleza. Y también la espiritualidad, la esencia, la existencia, es decir, que yo trasciendo, que no soy solo materia. Recuerden que el marxismo y el comunismo son materialistas racionales y el materialismo no considera nada de la existencia, nada de trascender. Eso no existe. Por eso los materialistas hacen lo que sea, total, ellos no sienten que van a tener alguna consecuencia con su comportamiento. Es una creencia, ¿se dan cuenta? ¿Cuál creencia es más verdadera? La respuesta está ahí, la que se impone. ¿Y cómo se impone?
con los procesos que les conté, a través de todos los medios, a través de la... O sea, imagínense ustedes los financiamientos, la moda, los músicos, todo, los autores, las teleseries, las telenovelas, y los jóvenes viendo televisión y tienen modelos, los están modelando. O sea, eso yo lo encuentro, pero ya, o sea, que estamos muy mal en este país. Cuando Roma estaba mal, ¿qué hacía? Circo romano, eso es circo. ¿Para qué? Para que la gente se embobe, no piense, no use su análisis, su capacidad intelectual. Aquí tenemos una jovencita, muy jovencita. Ella tiene que usar su inteligencia. Ella está 0 kilómetros, porque ustedes saben que nosotros a los 25 años nos empezamos a deteriorar, llegamos a un máximo y de a poco nos empezamos a deteriorar. Entonces ella está ahí, está con su inteligencia, su capacidad que está adquiriendo. Entonces nosotros tenemos que usar nuestra capacidad de discernimiento, nuestro intelecto. O sea, realmente estamos mal en el país. 2 canales haciendo reality, haciendo circo romano, idiotizando a la población. Entonces, aquí, ¿no? En la deconstrucción ya no hay ser, transgrede, deconstruye esa deconstrucción, ¿no? Este proceso, o sea, ¿han escuchado ustedes del progresismo? El progresismo no es progresar. El progresismo es que a usted le inoculan, le cultivan cambio de ideas, creencias de manera lenta, y asciende en categoría. Y de nuevo lenta. ¿Ustedes creen que se van a detener? No se van a detener. Todos nosotros nos hemos deconstruido. No nos hemos dado cuenta. El lenguaje, cambian la E por el 3, el qué por la K. Toda la deconstrucción del lenguaje. Este proceso es sistemático y permanente, no se detiene. Por lo tanto, si ustedes no hacen valer su creencia, ellos van a avanzar y avanzan y avanzan. El problema de Chile es que la matriz ideológica no la han estudiado. ¿Y a quiénes van? A las élites intelectuales. O sea, imagínense que en las universidades los profesores están todos desconstruidos, todos tienen esta ideología y se la están imponiendo a los alumnos. O sea, esos alumnos van a ser los futuros médicos, abogados, ingenieros, todos con ese cambio de creencia. Todo, porque hay un filósofo y poeta, no recuerdo el nombre, que dice que las vertientes corren de arriba, es decir, desde el intelecto, las élites intelectuales, cuando ya están corriendo ese cambio de creencia, ¿hacia dónde corren? Hacia abajo. Es decir, cuando llegó a la población, es porque ya los de arriba están totalmente ideologizados. ¿A dónde tenemos que ir a intervenir? Arriba. Y tenemos que seguir informándonos, estudiando. Yo ahora les voy a mostrar un video, porque voy a finalizar esta exposición con la ESI, que es un mecanismo de control político. ¿Por qué? Porque se cambia la creencia. ¿Cuál es el cambio de creencia? Hacerles creer que los niños pequeñitos tienen que tener comportamiento sexual. Eso no es así, va en contra de la naturaleza. Recuerden que ellos se la sacaron, pero nosotros sabemos que aunque se la saquen, no, tenemos naturaleza. Como dijo Aarón, ustedes si se enferman no van a ir a consultar, ¿cierto?, al zapatero. Van a ir a consultar al médico que tiene formación, se supone, ¿no? Entonces vamos a ver que la ESI es un mecanismo de control político.
Y mientras un gobierno, a través del Estado, les introduzca la ideología de género, van a estar en una dictadura ideológica. Le están imponiendo cómo se tiene que comportar, pensar y sentir. Eso es el cambio. Le cambian la forma de comportar, sentir y pensar. Bueno, voy a poner este video, véanlo con atención. Les puedo dejar el link, cada vez que uno lo puede ver, dura 48 horas, vale $8. Pero es un reportaje que se hizo en Estados Unidos y acerca de los contaminantes mentales para que puedan tener más fundamento, porque es el fundamento, no el argumento, lo que pueden debatir cuando defiendan estas creencias. Defendamos a los niños. Ahí va. Creo que ahí vieron una de las cosas que había hablado recién Aarón, que les dijo de Alfred Kinsey, para que ustedes vean quién era ese sujeto, y no solamente se dice que fue pederasta, sino que fue zoofílico. No solamente eso que dijeron ustedes, que salió ahí. La Judith Reisman, que fue una mujer que combatió y que develó quién era él, se hizo una película a favor de él. Se habló de la revolución sexual y como él era un docente universitario en la Universidad de Indiana, gozaba de esa protección, pero también fue investigado post-mortem en el FBI. De hecho, existe en la actualidad una, no sé si se llama fundación o instituto Kinsey, o sea, imagínense ustedes, con los antecedentes que tenemos, ¿cómo es posible? ¿Quiénes financian este tipo de cosas? Son personas que tienen mucho dinero. No solamente tenemos que entender que esto viene de un tema político, sino que también hay personas que tienen delirios mesiánicos y creen que pueden controlar el mundo con su dinero. Eso no es algo que no esté lejos de nosotros. También tenemos que entender que si en realidad a Chile o a la gente le importara esto, porque esto es una violación a los niños. La ESI no es educación, no es sexualidad, ni es integralidad. Le ponen integralidad porque lo van a meter en todas partes. Por eso ocurrió lo de Concepción y lo de Antofagasta. Si realmente le importara a los políticos esto, le importara a la gente que tiene dinero, que son los empresarios, yo creo que mientras a los empresarios no le metan la mano en el bolsillo, les da lo mismo que se coman a sus hijos. Es triste y es doloroso porque ellos deberían de estar ya haciendo acciones y no lo vemos que están haciendo nada. De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, de hecho lo trabajé con Aarón en el 2020 y presentamos este trabajo en el Congreso, cuando nosotros le hablábamos a los políticos que supuestamente no estarían de acuerdo con los políticos que implementaron esto, que son obviamente el Frente Amplio, la izquierda, la ultraizquierda, porque ellos sí tienen esa base fundamental, los otros que están al otro lado, les costaba creer como de qué estaban hablando. O sea, cuando uno le decía que ese era pedofilia, no, estás exagerando. No estamos exagerando. Yo le dije, bueno, si usted me dice que estoy exagerando, entonces, ¿cómo le colocaría a usted que un niñito de 3 o 4 años viniera la profesora o la educadora, le sacara la ropa, le dijera que toque a su compañero y que además ella toque al niño? ¿Eso qué es? Dígame, ¿qué es eso? Entonces, ahí están viendo cómo van paso a paso. ¿Se acuerdan que dijimos paso a paso? Se dan cuenta que este es un video que está hecho en Estados Unidos, que yo les voy a dejar el link, dura 48 horas el link, vale $8 comprar el link, pero ahí hablan de los contaminantes mentales. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que estaba correcto que nosotros a los niñitos les enseñáramos a decir pene y, bueno, ¿para qué voy a decir la palabra, no?
Y resulta que eso es lo que corre los límites, porque los niños por naturaleza le dicen chichi, pipi, no sé qué, porque hay algo que como que ellos los restringen o quieren decirle. Los niños cuando son pequeños no se identifican con los adultos, se identifican ni tampoco con los humanos, se identifican con los animalitos. Por algo los juguetes de los niños son perritos, gatitos, los dibujos animados también. Pero hasta eso le han modificado a los niños. Se dan cuenta que con un discurso que tiene una alta deseabilidad social le cambian las cosas, pero hay que ver el sentido que tiene. El problema es que no hay, el sentido está llevando a otro lugar. Y bueno, yo creo que también es decirle que los niños pequeños, por naturaleza, cuando un adulto los abraza de una manera inadecuada, los niños hacen así, como que se sienten incómodos, naturalmente. Porque el niño no está contrapreparado para recibir ese tipo de comportamiento. Y lo que hacen estos sujetos es empezarle a cambiar la creencia. Y están buscando el consentimiento de ustedes. Consentimiento sí y sin consentimiento no. Es consentimiento. Ya lo vamos a ver eso porque les quiero mostrar rápidamente unos par de otras cosas, pero no hay que dar ese consentimiento. Ojo con eso. Voy a cambiar voy a cambiar un poquito, quería solo, y voy a cambiar el otro. Mire, por ejemplo, estos símbolos, que son los símbolos cristianos, por ejemplo, ellos no van a quitarle los símbolos a la gente que cree en Dios, sino que van a expropiarle el símbolo y lo van a usar. Se lo van a apropiar. ¿Les suena expropiación? Eso es. Ahí está la imagen, ¿no es cierto? Porque eso es para transgredirlo, deconstruirlo, lo trastoca. Cambiar el cero estado de una cosa, eso es trastocar. Entonces la esencia es la que se cambia. O sea, hay otras imágenes peores que tienen que ver con lo que habla, religión, ¿no? Ahí ven que está la marihuana detrás de eso, ¿no? Bueno, ahí está una mujer que se casó con un muñeco, un hombre que ya se hizo injertos y se cree, no sé, extraterrestre. Parece un hombre que se casó con una pizza. Ahí está el dálmata, y Aarón me contaba que hay un sujeto que no solamente se disfrazó, sino que se hizo injertos de pelos de perro. Es un trastorno, un trastoque. Lo que pasa es que uno dice, ¿cuál es la verdad? La verdad que se impone, porque están ganando, sobre todo cuando había que discutirlo políticamente, los de izquierda, a diferencia de la gente de derecha, estudia, se forma. Para ellos eso es una secta. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte? Que no estudia, no se forma, es ignorante y más encima es soberbia. ¿Quién es? Por eso estoy diciendo que los comunistas estudian mucho. Eso dije. Tú me entendiste al revés. Yo te dije, no sé si los demás entendieron al revés. Eso es, los de la izquierda estudian, son mateos, estudian, se forman. ¿Ustedes creen que la ministra vocera de nuestro país no sabe lo que está diciendo? ¿Ustedes creen que el ministro que tenía anteriormente de Educación no sabía lo que estaba haciendo? Ellos están dirigiendo una agenda. Voy a cambiar la imagen, voy a poner otras imágenes. Entonces, bueno, la naturaleza es el sexo y la cultura es el género. De ahora en adelante ya no más que género masculino y femenino, no, sexo femenino, masculino. El ser humano es esa unión, no es esa desunión. Por eso llegamos a lo que estamos. Eso es un asunto, yo sé que esto es simple, pero esto lleva años de estudio, porque el que lo hizo fue un profesor politólogo que lleva más de 40 años estudiando esto. Yo estoy presentándole a ustedes, ya es como cuando uno procesa un alimento y le da colados a alguien, ¿no?
Ni siquiera picado, colado. O sea, imagínense el procesamiento para llegar a decirles esto. Eso es una fórmula. Ese es el problema. Ustedes para debatir, cuando alguien le dice, no, es que él se puede sentir lo que sea, perdón, pero hay naturaleza. No, es que ¿cómo que no existe? Sí existe. De hecho, Aarón les citó un experimento que hizo una persona donde le fue a preguntar qué era ser mujer. Y como ellos no pueden hablar de la biología, no hablaban y se daban vuelta en la cultura y nunca pudieron responder. Porque nosotros somos naturaleza. La naturaleza tiene que ver con la biología, con la esencia, la existencia y la espiritualidad, porque nosotros trascendemos. Nosotros no solo somos cultura, la cultura nos ayuda, nos forma, nos permite crecer, desarrollarnos. Lo que ustedes están haciendo es cultura. Cambiemos a otra, donde dice presentación, Margarita Rojo. Yo quiero leerles una de las argumentaciones, porque mientras exista la ideología de género, a mí me preguntaron cuál era la propuesta. No hay propuesta. Cuando saquen la ideología de género en el país, ahí va a haber propuesta. La sexualidad es un componente natural y esencial en el ser humano y por lo tanto normal. Es una realidad existencial y por ello fuerte y profunda, porque es la expresión de una dimensión objetiva, material y corporal, y compromete la dimensión subjetiva que se refiere a lo psíquico y espiritual. Siendo una experiencia individual, además es una experiencia colectiva, es decir, social, pues sirve a la realización de su ser, tanto como a la reproducción de la vida. La reproducción de la vida, a las dos posiciones. Existe un elemento de la esencia, que la sexualidad cursa la naturaleza y satisface el instinto. También su realización no se agota en sí misma, en lo corpóreo, en lo sexual, propiamente tal, sino que tiene una proyección psíquica, moral y espiritual, o sea, existencial y de autorrealización. Eso es la naturaleza, eso es la sexualidad. No lo que pretenden enseñar, que casi es como una reacción refleja, sacándole toda la trascendencia de lo que les acabo de leer. Porque es una experiencia individual, pero también es colectiva, porque sirve a la reproducción de los seres humanos, a que se mantenga la especie. Entonces, mientras exista la ideología de género, no es posible hablar de educación sexual. Ese es el punto. Y como la ideología de género está atravesando todo lo que significa todas las instituciones, o sea, existen fiscalías, ustedes vieron, la universidad tiene, perdón, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver unos puntos. Bueno, los cambios sociales ya vimos que no son espontáneos, ¿no es cierto? Lo que está cambiando es la creencia, a usted le cambiaron la creencia. Bueno, ahí hay algunas imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurrió en Europa, y hay países que no se acepta el comunismo, como en Polonia. Bueno, ustedes ya saben, ahí está uno de sus autores, no voy a mostrar esto, la historia, hasta que, bueno, todos estos son estudios de campo. Cuando ustedes ven los cambios de creencias, vean qué es lo que está escrito en las paredes. Cuando está sucio, escrito y todo esto, también a ustedes les pretenden bajar la moral, porque el ser humano lo dejan de enaltecer, lo humillan, lo pisotean, la suciedad, la mugre, la hediondez, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Santiago Centro, lo que está ocurriendo en Valparaíso, es decir, ¿no es cierto?, denostar al ser humano, o sea, como que todo es feo, cochino, sucio. Bajarle la moral al ser humano, miren. Eso es la democratización territorial que hablan ellos. Todos los señales. Bueno, ellos no van a parar con la revolución, ¿ah? Ellos van a seguir, por lo tanto, nosotros que estamos acá del otro lado, tenemos que hacer lo nuestro. Al final, por favor, va a haber espacio.
Bueno, ahí está la disolución. Bueno, este tema de los policías muertos y todo esto viene desde hace mucho tiempo, estaban todos escritos en los grafitis, ¿ya? Bueno, ahí está una de las señoras que dijo que ella era la que estaba viendo el tema de la Constitución, ¿no? Ella ya se fue ya y quedó otra persona. Aquí, refundir y destruir, ¿qué? Esto es la primera parte, cuando estaba el... ¿Quién es vocera? ¿Cómo estás, Mauri? Hola Maura, hola, ¿cómo está toda la gente, a todas nuestras compañeras, compañeros, compañeres? Y sabemos de que el matrimonio es una institución heterosexual, es una institución que sustenta de alguna forma la familia, ¿cierto?, heterosexual como tal. Nosotros estamos en contra de este régimen, ¿cierto?, que junto con la familia, la heterosexualidad es lo que le da viabilidad al capitalismo y a su opresión. ¿Cómo lo relacionan? Atrás está Pedro Lemebel, la foto de Pedro Lemebel. Asegurado ese derecho al matrimonio igualitario, ¿cierto? También el derecho a una educación sexual integral. Creemos que esa educación sexual integral tiene que venir una educación no sexista, una educación que pueda contemplar otras posibilidades también de amar, otras posibilidades de constituirnos como ser en el medio de un descubrimiento. Y eso ocurre porque nosotros somos una potencialidad revolucionaria. Porque ya desde nuestras cuerpas nosotras ponemos en jaque este modelo, en jaque este proyecto conservador de sociedad. Es decir, la familia, los ideales cristianos, ¿cierto?, de la iglesia, la misma que le niega a las mujeres el aborto, pero que hoy día quiere asegurar una familia, ¿cierto?, heterosexual, nuclear, ¿cierto?, tradicional. Pero que sabemos de que eso es nada más que una continuación, una perpetuación de la familia pensada, ¿cierto?, para poder darle viabilidad a este proyecto capitalista. Mire, se dan cuenta cómo, o sea, la familia es lo más malo que hay con lo que dijo. Miren, hay una de las cosas que la deconstrucción tiene que hacer. La deconstrucción dice que lo marginado, lo interdicto y lo sometido debe ser visibilizado. ¿Les suena? Ustedes también usan la palabra esto hay que visibilizarlo. Sáquense las palabras de la deconstrucción. No repliquen el empoderamiento, el adultocentrismo, el patriarcado. No. ¿Ah? Los conversatorios, que también viene de la panóptica, ¿no? No lo repitan. No cambien su lenguaje. Y si hay que andar formal, ande más formal todavía. Ellos usan a esas personas. A ellos no les interesa nada el alma, la salud mental, la integridad de esa persona, les interesa usarlos con fines políticos. Ustedes saben que las jóvenes, por ejemplo, en Inglaterra había un caso de una niñita de 14 años que no estaba segura de si era hombre o mujer, fue a entrevista con un psiquiatra media hora. La mandó a que se cambiara de sexo, la mutilaron. ¿Cuántas niñas mutiladas? Mutiladas. Porque sacar su aparato reproductor femenino y mutilar sus características sexuales secundarias, la niña cuando tenía 16 años demandó al Estado. Porque cuando existen esas cosas, lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico para tratar si es que hay algún trastorno bipolar, esquizoafectivo, y después continuar con otros elementos. A lo mejor cuando llegue a ser adulto, ya verá por su vida, ¿no? Pero eso es lo que hacen, usan a estas personas con propósitos políticos. ¿Y cuáles son? Cambios de creencia. ¿Para qué? Para que todos caigan en lo que estaba diciendo eso. En el programa hicieron una esclavitud. El tema del aborto no es ningún derecho sexual reproductivo, nadie se reproduce con aborto. Y tampoco se interrumpe, sino que el aborto es aborto. Se aborta, se saca, se termina. Y el aborto lo hacen porque tienen la Planned Parenthood Foundation, que son organizaciones internacionales que a través del Estado se hacen millonarios, porque con los impuestos se financian los abortos gratuitos, seguro. Ningún aborto ni es gratuito ni es seguro.
Y el aborto, además, es un negocio, porque detrás de eso tienen todo lo que están esperando. Inclusive vamos a ver un audio donde dicen que hasta los 9 meses. Es decir, abortar un bebé, un ser humano de 9 meses para sacarle los órganos. Hubo un sujeto que dijo que iban a hacer puré de bebés. Es un negocio. No es los derechos, no dejen que a las mujeres jóvenes las engañen con esto. Es una manipulación, nuevamente, discernimiento, usen el intelecto. Acá tenemos un caso, ahí vamos a escucharlo. ¿Cómo lo pongo al medio? Usted dice este año no vamos a legislar porque estamos esperando lo que haga la convención, pero ¿hasta qué semana estaría usted de ponerle límite al derecho a un aborto sin causales, pero con límite de tiempo? ¿Hasta qué semana? Sí, ¿Qué va a proponer el gobierno? Yo soy partidaria de un modelo mixto, ¿cierto? A nivel global hay dos grandes modelos, los modelos por causal y los modelos por plazo. Yo creo que lo más justo es avanzar en un modelo de plazo hasta el tercer trimestre y tener causales en los siguientes Tercer trimestre, lo dijo. Quiero... Bueno, ese video lo sacaron. Bueno, el Hugo Gutiérrez, que habrá dicho otra justificando su voto a favor de la ley de garantías de la... Ahora, en el reglamento que se dicte por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estos principios rectores, guía en la protección de nuestra infancia. Y entre ellos, es de la autonomía progresiva. Este es un gran momento donde podemos taparle la boca a todos aquellos que digan, que están diciendo, con mis hijos no te metas, porque nosotros lo que sí estamos haciendo es meternos. Derechamente, lo que sí estamos haciendo es meternos. Este es un proyecto que la bancada del Partido Comunista va a apoyar y respaldar, y vamos. Ahí se lo dijo claro, ¿no? O sea, va en contra de las organizaciones, con mis hijos no se metan. Le dijo acá, sí nos vamos a meter con sus hijos. Claro, ellos son bien disciplinados, ¿no? Bueno, ahí está. Acá, este es un video antiguo, antiquísimo. Véanlo, lo vamos a poner. Alfred 15 dice. Tendría que ser una constante. Que ese porcentaje es 7 al 10. ¿De dónde sale esa cifra, perdona? Del estudio de Alfred 15, básicamente porque no había un estudio de qué? Alfred 15, en los 60. No hay un estudio más grande, más global, o sea, más general que se haya hecho que permita... Tendría que ser una constante. Bueno, ahí se dan cuenta que Sergio Melny, que es un hombre muy culto, no tenía idea quién era 15. Porque si a ustedes le nombran a 15, ustedes van a saltar, ¿cierto? Obvio. Es decir, tú me estás hablando del mismo sujeto que contrató a personas condenadas que eran pederastas. ¿Me estás hablando del mismo que torturó y abusó a bebés de 2 meses? De ese me estás hablando, ¿no? Para que me quede claro, ¿no? Esa es la base de toda esta, porque finalmente la palabra perversión se cambió por parafilias y las parafilias por disidencias. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje, le cambio el lenguaje, le cambio la categoría y le cambio la realidad? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se cambia? Por eso que hay un autor que dice que el lenguaje crea realidades. Po. Adivinen de quién es asesor, lo vamos a ver ahora. Bueno, ahí están los caballeros, porque somos educados, ¿no?
somos muy educados, por eso le decimos caballero. Ahí está Money, que también habló Aarón, Alfred Kinsey, y ahí está el Benjamin. Vamos a ver ese del trans. Ahí están las tablas. Aquí están las de Alfred Kinsey, que trataron de blanquear. Mire, está en la imagen, no sé si tiene un instituto, una fundación, o sea, perdón, es como que si Che Guevara tuviera un centro de la paz. O sea, verdaderamente es impresionante. Los pedófilos de Kinsey, y nunca se olviden de Judith, el apellido Bernstein, se me olvidó el apellido, Judith, ella fue la mujer que combatió a este sujeto y lo develó. Ristenberg parece, las mentiras de Kinsey, ahí está, Reisman, ella fue la mujer valiente que combatió a Kinsey. Aquí está Money, este sujeto fue el sujeto que experimentó con 2 niños y que les hizo creer que un niño criado como niña no le iba a pasar nada, que era normal, que no le iba a conseguir, como que todo era solo eso, ¿no? Como que si no hay naturaleza. Él fue el primero en hablar de género, psicólogo. Aquí está Bruce, ¿no? Y Brenda. Bruce, el apellido Brenda, y David, ¿no? El costo de adoptar una nueva ideología. Ahí están los niños, ahí ya están transformados. Se dice que este sujeto no solamente habría, porque sufrió un accidente uno de los niños, en una circuncisión, y como sufrió una circuncisión, tuvieron que cortarle uno de sus genitales, y como le cortaron uno de sus genitales, le dijo que lo criaran como mujer. El niño nunca se sintió mujer. De hecho, el niño cuando le dijeron la verdad, él se volvió hombre, ¿no? Ambos eran drogadictos, tenían muchos problemas, y se dice, porque como estas cosas las ocultan, pero muchas de las investigaciones que he leído dicen que Money abusó de estos 2 niños mientras los controlaba, porque hacía controles anuales con ellos y hacía que entre ellos se abusaran. O sea, ahí entienden ustedes por qué finalmente terminan teniendo conductas autolesivas y uno de ellos suicidándose y el otro por sobredosis. O sea, no tuvieron nunca una vida feliz, ¿no? El daño que tenían estos niños, ahí están ellos. Este es del transexualismo, la nueva ideología. La introducción de la palabra transexual fue de él. Acá está el del consentimiento que les decía yo. Por eso tengan cuidado con esto. Una de las cosas que existen es que existen antecedentes de que tanto Sartre, Simone de Beauvoir y Foucault fueron los que firmaron una carta en el año 77 que publicaron en el diario Le Monde a favor de sujetos que habían agredido sexualmente a 2 menores de edad. Cuando a mí me hicieron clase, no voy a decir en qué parte, el profesor me habló de Foucault y yo le dije, perdón profesor, ¿es el mismo Foucault que firmó una carta para liberalizar la pederastía y que se despenalizara? ¿A ese se refiere usted? Y el doctor me quedó mirando y me dijo que no sabía. Lo más probable es que tragó harta saliva. Nunca más lo nombró. Pero lo sigue admirando, yo me imagino, porque lo admiran a Foucault. Escribe muy bonito, es muy prolífico, pero detrás de eso ustedes tienen que usar el intelecto, el discernimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Hacia dónde los lleva? El sentido de su escritura. Y estudien su biografía. Bueno, aquí están algunos de los autores. Bueno, y aquí vamos a ver. Miren, escuchen a Irene Montero, por favor. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no solo la interrupción voluntaria del embarazo, por eso esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual,
por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa... ¿Se dan cuenta lo que dice ella? Como que si les hubiesen quitado a los niños el derecho de tener su sexualidad cuando llegue la pubertad. Ahí está la autonomía progresiva de la que hablaba el sujeto anterior. Ahí está la falta de considerar la naturaleza de un niño. O sea, ¿cómo un niño va a tener la capacidad de elegir a un adulto si no tiene el desarrollo, maduración, ni crecimiento social, emocional, ni cultural? ¿Cómo va a tomar una decisión? Nosotros no les damos licencia a conducir a los niños de 3 años, no porque ustedes sean malos, sino porque el niño no tiene la competencia, la capacidad, la habilidad y la destreza para manejar autos. Entonces, ¿por qué se está estableciendo esa creencia? Porque está predominando, la verdad es la que se impone. Pero aquí nadie de ustedes, o algunos de ustedes sí, esto es una guerra, no es una batalla, es una guerra. Y hay una cita que parte el reportaje de lo que dice en la Biblia a aquel que toque a un niño. Por eso les digo, no están haciendo nada los que tendrían que estar haciendo. Bueno, ahí está Nietzsche, que ya lo mencionamos, Marcuse, cuando están los hippies, ahí está Sartre. Sartre está ahí con Simone de Beauvoir y está con Che Guevara, para que vean ustedes. Aquí está con Castro, Simone de Beauvoir y Sartre. Ahí está, bueno, ella, ustedes ya saben ya que miren lo que dice, la familia es un nido de perversiones, que ya lo leímos, no se nace, se llega uno a hacerlo, una mujer, ¿no? Ahí está ella, Sibylle Le Bon fue su supuesta hija, ¿no? Y heredera, bueno, ahí pasaron, ustedes saben que ella practicaba el poliamor, así que había de todo ahí. Ella fue despedida por abuso de menores en 1943 como profesora en Francia. Ella buscó la despenalización de la pedofilia, no solo ella. Hay otros autores también en la década de los 60 en Alemania. Kindler, ya se los voy a mostrar, también abogó por despenalizar la pedofilia. O sea, de que el mundo es mundo, han existido pedófilos. Y es parte, yo no estoy diciendo que sea bueno, es parte de la naturaleza. El punto es que eso no era lo que dominaba. Y lo que ellos quieren, que eso que es una minoría, sea lo que domine. Pero nosotros ya hemos aprendido que eso daña al humano. Un niño abusado, imagínense las huellas del abuso. Aquí, bueno, acá hay varias cosas de las que hay de la Simone de Beauvoir. Ahí está Che Guevara, bueno, recibe a Simón. Ahí está con Mao Zedong también. Estamos claros de cuál era su tendencia, ¿no? Era un existencialista marxista. Después tenemos un feminismo deconstruccionista, y el deconstruccionismo es marxismo heterodoxo radical. Bueno, ahí está la estructura. Ahí está Foucault. Foucault también se dice que él estuvo, se lo acusó y se lo investigó porque supuestamente hacía turismo sexual con menores de edad. Bueno, ahí está, acusa a Michel Foucault de abusar sexualmente de menores en África. Ahí está. No lo digo yo, están en las investigaciones. Bueno, le gusta el sadomasoquismo. Ahí está uno de los chicos que fue su pareja, parece. Ahí están las páginas. Ahí hay otra feminista. Esto es lo que ocurrió en Chile. Imagínense cómo ha penetrado
esta ideología en cambio de creencias? ¿Qué saben esos niños de lo que es casarse? Coloque su dedito, eso. Agua entrega. Le puede dar un beso a la novia en la mejilla. Deja un besito ahí. ¿Se dan cuenta cómo manipulan a un niño? ¿Qué capacidad de decisión tiene ese niño? O sea, nada. Bueno, ahí está obviamente de Lucy Guattari, que ya les mencioné. Este es un demisexual, no sé si lo podemos escuchar. Ah, ya, bueno, yo lo tenía con volumen, pero no se escucha. No importa, no importa, ustedes lo pueden ver. Este también es otro audio de... Esto se dio en televisión abierta, se dan cuenta cómo les contaba, todo lo interdicto, lo marginado debe ser visibilizado. ¿Por qué? Porque va en contra de la norma, va en contra de la moral, del pudor. Todo eso, y eso fue realizado en un programa de televisión abierta, en la red. Bueno, está el de construccionismo, bueno, ahí está Derrida, obviamente. Mire, y tiene una cara intelectual que es impresionante, ¿no? Son todos intelectuales, ¿no? Bueno, esto es otro disidencia sexual, de construcción de las identidades. No le... Ahí está el elemento cultural que penetra, que invade. Y las canciones, lo que dice, ¿ya? Bueno, quería llegar aquí, a Noam Chomsky. No hay que olvidarse. Este es el sujeto que dice que el lenguaje crea realidades. ¿Y qué les dije yo a ustedes? Si cambio el lenguaje, cambio la categoría. Y si cambio la categoría, le cambio la realidad. El lenguaje. Entonces, cuando saludemos, buenas tardes a todos, porque todos es todos. Nada más. Él trabajó con los españoles, que son el símil del Frente Amplio, y el Frente Amplio en Chile está vivo. Bueno, él asesoró a ese personaje, pidió que aprobaran el anterior proyecto. Bueno, acá tenemos de las revoluciones feministas, el feminismo socialista y revolución. Tenemos a la Judith Butler, que la han traído varias veces a Chile a inaugurar clases en las universidades. Dice, no se puede ser demócrata y no ser feminista. O sea, perdón, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿me están obligando? No. Hay que ser firme en sus creencias, el intelecto es importante. Miren, acá tienen a otra persona, que es la Shulamit Firestone. La Shulamit Firestone fue encontrada muerta de inanición en su departamento y ella fue la que habló, lean esto, ella habló de las relaciones sexuales de los padres con los hijos. Ahí están sus escritos, están sus extractos. Y su esquizofrenia paranoide, la enfermedad mental de la ideóloga. Esto es de los patriarcados, del macho opresor. Imagínense que Chile es uno de los países que se ha deconstruido más rápidamente en Latinoamérica. Bueno, ahí está la Kate Millett, ahí está la aldea global feminista. Miren quiénes están ahí. Esta señora, escúchenla un poquito nomás, porque no da para escucharla mucho tiempo. El segundo elemento que considera contra la democracia son dos. Para mí son dos procesos, dos métodos, dos estrategias del poder, de los dueños de la vida y de la muerte,
que hacen imposible la democracia en nuestros países. Uno es este crimen organizado que de forma muy sintética estoy describiendo, y el segundo, naturalmente, ya fue mencionado aquí, los sectores fundamentalistas de las iglesias. Coloco al mismo nivel exactamente la entrada, la inoculación, el implante del crimen organizado en América Latina con el implante de los fundamentalismos cristianos. Son equivalentes, idénticos en su conspiración con la posibilidad de que tengamos democracias. Hoy... Bueno, es suficiente con eso, vamos. Es suficiente con eso, pero les quiero mostrar a Kentler, porque podríamos abrir el pendrive para mostrar a Kentler, con eso termino. Que no quiero que... lo que pasa es que Kentler en la década de los 60 en Alemania, por su parte, también estaba haciendo lo suyo. También hay textos. Esta es una presentación que hizo Elizabeth Rivera en un programa que nosotros hacíamos que se llamaba Top Policial. Y ella hizo esta presentación. Bueno, ahí la voy a ir a... Bueno, aquí está lo de la ESI. Ella obviamente citó a Kinsey, que ya lo hemos visto. A ver, ¿dónde está acá está. Ah, ese está, ahí está. Él es Kentler, que yo también lo conocí hace tiempo. Él era del Partido Verde Ecológico Alemán. ¿Les suena? Partido Ecológico. Bueno, él estaba abogando por despenalizar la pederastía. De hecho, me parece que él mismo también fue el que dio en adopción niños a parejas de pedófilos, que decía que si los niños tenían habitación, alimentación, vestimenta, educación, vivienda, no importa que los abusaran. Muchos de esos niños fue lamentable su historia de vida. Lo pueden investigar para que vean eso. Les quería mostrar ese sujeto. Yo creo que, bueno, ahí hay un libro donde ya se habla de la pedofilia y varias cosas que se vienen desde hace muchos años. Esto ha avanzado. Estamos en una situación crítica y ahí están lo de la ONU. Esto lo publica Antinambla, lo pueden buscar, que no sé de qué nacionalidad es, no sé si será de los nuestros, no tengo idea, pero él publica estas cosas que aparecen. Está lo que mencionaba también Aarón de la UNESCO, ahí están lo que dice de las conductas masturbatorias, del erotismo, del correr los límites, del que los niños pierdan el pudor y la vergüenza, que son dos mecanismos que tenemos nosotros naturalmente. Ahí están todos los juegos, lo dicen, de hecho hasta fomentan que en el embarazo la estimulación con los niños. Hay unas imágenes bastante perversas que quería mostrarles, donde aparecen esos libros y aparecen, ahí están, se dan cuenta por qué les muestran estos eran juguetes supuestamente sexuales prohibidos, venta, ahora no, los quieren mostrar a los niños. Había una ministra que estaba muy preocupada también del clítoris acá en Chile, así es que ahí tienen la respuesta, miren. ¿Cómo corren los límites? Acá hay varios textos, hay algunos que son realmente fuertes, cuesta mirarlo. Eso. ¿Ese libro existe? ¿Ah? Bueno, ya, con eso nomás cerramos, para que lo cerremos acá, ciérralo nomás. Bueno, con eso cierro, así es que muchas gracias por su atención, espero que no se hayan traumado tanto. Ahora vamos a recibir las preguntas con Aarón, invito a Aarón para que venga. Sí. Les dejamos unos papelitos, no sé si alguien me puede ayudar a recogerlos, por favor, o si no, hacemos que levanten la mano más rápido. Buenas tardes. Bueno, lo primero, quería agradecer la charla. Creo que siempre es bueno ir aprendiendo. Recomiendo en este caso
el canal Somos Trascender, yo ahí la pude ver. Y ahí usted mencionó un tema importante que dice que hay que traer esto a la política, ¿sí? Porque en la política es por donde meten estas ideas, o bajar el tema esto es política, ¿cierto? Sí. Y en estos momentos estamos viendo un momento trascendental de cambio de cultura que se quiere imponer, a mi juicio. Entonces, y por otro lado también menciona que los políticos de derecha no estudian, no leen, y efectivamente falta conocer lo que es la filosofía, la historia, etc. Y mi preocupación es la siguiente: si considera, por ejemplo, que es, en este caso, lo que se habla en la nueva Constitución, cuando se habla de derechos sociales progresivos, cuando se denomina, en vez de la familia, se habla de las familias, y eso todavía continúa, cuando se está mencionando, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, se habla de que la Constitución quedaría por debajo de tratados internacionales como por ejemplo los derechos humanos, que ahora tengo entendido que no es vinculante, pero en este caso sería vinculante, si es así, pues. Y ahí es donde, por ejemplo, te hablan de los derechos humanos y suena como algo muy, muy bueno, pero resulta que los derechos humanos de segunda generación, que serían los negativos, ¿cierto?, los positivos, bueno, derechos sociales, se habla de derecho sexual y reproductivo, que es cierto que si uno eso lo lleva a la deconstrucción, que eso es lo que yo creo que no entienden, estaría avalando la ESI a nivel constitucional desde el punto de vista que se impone el tratado internacional. Y en este caso también podría ser el tema del aborto, porque el derecho reproductivo está relacionado también con eso de una forma eufemística de llamarlo. Entonces, podría ser una puerta, en este caso, si sigue este sistema por sobre, digamos, la Constitución, impuestos los derechos internacionales de derechos humanos, donde se imponen estos derechos de segunda generación. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Bueno, la verdad es que no he leído lo que están sacando ahora en este proyecto constitucional, pero si es como tú dices, o sea, todo lo que tenga derechos humanos, el problema no son los derechos humanos. Nuevamente, el problema no es la sexualidad, el problema es el sentido que se le da. Es cuando uno llega a una calle y hay una flecha que indica vaya para allá, vaya para acá. Nosotros tenemos que con el discernimiento y con el intelecto, que es el intelecto, saber hacia cuál es el sentido que le están dando. Pero también, por otra parte, todos esos planteamientos son habilitantes de lo que estamos hablando. Ese es el punto. Eso sería, ¿no sé, Aarón? O sea, los tratados internacionales ya están ya. Por lo menos, claro, por lo menos en todo lo que tiene que ver con protección de derechos, la Convención de los Derechos está siempre como encima. Ya desconozco si van a ser vinculantes o no, pero en general siempre buscan respetar los tratados internacionales. ¿Te fijas? Entonces ya están definidos y hay varios compromisos de Chile como Estado para respetar esos tratados y claro, y el tema de los derechos humanos está muy pauteado por lo que es la ONU y por lo que es la UNESCO. Entonces, si tú miras en Latinoamérica, el caso argentino de la ESI es prácticamente lo que la UNESCO dice en la ley. Entonces, los derechos colectivos están ahora imponiendo y hablar de las familias, no de la familia, como institución, porque lo dice. Ahora no se dice eso. Perdón, disculpen. Es que, claro, de hablar de las familias es el paso previo a la deconstrucción de la familia. Sí, es habilitante eso. Lamentablemente esos procesos no se van a detener. No.
Ahora, acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo nos resguardamos del avance de la ideología de género? He visto muchos casos de padres que están preocupados por los lineamientos del ministerio que se traducen en que los profesores tienen que hablar de estas cosas con los niños muy chiquititos. Entonces, nos han preguntado qué se puede hacer. Y nosotros decimos, bueno, organícense como padres y pídanle o exíjanle al colegio que les muestre lo que van a hacer con los niños. Muchas veces no quieren hacer eso, pero es un derecho de los padres. De hecho, no recuerdo la norma jurídica, pero sí tenemos nosotros por ley el derecho de conocer en profundidad lo que están enseñándole a nuestros hijos. ¿Podemos hacer eso? No me acuerdo del número, pero sé que podemos y podemos analizarlo. El problema está en que muchas veces los padres no están al tanto de estos análisis, entonces no quieren polemizar nada, sino que básicamente ellos quieren favorecer los procesos. Pero los papás que son más conscientes no les cuadra ciertas enseñanzas y digamos se organizan y piden ver los programas, y cuando los ven manifiestan su inconformidad con ciertas ideas que se presentan como verdades. Entonces, ¿qué se puede hacer? Organizarse, informarse, estudiar y tener argumentos respetuosos para poder mostrar una postura diferente sin caer en estas peleas, en estas rencillas que ellos buscan hacer cuando alguien les da un argumento bueno en contra. Ya, eso es lo que le puedo responder. Buenas tardes. Primero les quiero agradecer porque vinieron, porque nos compartieron la invitación. También agradecer que ustedes hayan estado preparados para ir a poder defender y frenar este proyecto de ley. A mí me llama la atención y mi pregunta es cómo se justifica. Cuando a mis hijos les quise abrir cuenta RUT en Banco Estado, pedían que las niñas sean mayor de 12 años, los niños de 14, además acompañado por un adulto. O sea, el Banco Estado, tremenda empresa, que alguien lo tiene que asesorar, que esa es la edad de madurez a lo que usted se refería. Pero lo mismo, si le queremos dar un paracetamol a un niño a la escuela, no se puede, ¿cierto? Si no hay certificado médico. Entonces, ¿cómo entender que van cambiando su fundamento, su argumento para unas cosas sí y para esto es totalmente opuesto? No sé si alguien, si alguien podría responderle a ¿cuál es tu nombre? Claudia. Si alguien le podría responder a Claudia, porque es lo que he explicado casi toda la tarde. Entonces, no sé si alguien entendió y alguien podría explicarle a Claudia. Porque van cambiando nuestras creencias y porque ellos, esto pertenecen a las élites económicas, intelectuales, y van cambiando la creencia. Eso. Hola, buenas. ¿Podríamos decir entonces que bajo lo que han estado diciendo, el nuevo sujeto revolucionario vendría a ser el marginal y por ende el nuevo hombre, el andrógeno? O sea, es parte del proceso, pero sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que además en el post-deconstruccionismo o en la deconstrucción ya no hay ser, y en el post-deconstruccionismo ya no hay ente. El vacío, que es la nada, no la nada como nada, sino que es como otra versión del ser humano. Lo que busca la deconstrucción es cambiar la concepción de ser humano. Y ustedes imagínense qué significa cambiar la concepción de ser humano. Todo, por eso están los cyber, está el transhumanismo, está la cuarta revolución industrial, todo esto se mezcla a la humanidad, sí. Sí, bien, la última pregunta y terminamos, por favor, porque ya... Estamos un poco cansados, no se nota. Muy buenas tardes, gracias. A ver, del tiempo que llevo estudiando la ESI, yo también soy psicóloga, que llevo explicándola, que llevo educando a gente también a través de distintos medios, siempre me ha hecho mucho ruido que la gente se queda pegada. Mira, cuando tú dices, siempre me daba mucho ruido, eso es de Heidegger, el ser ahí, el Dasein. Y eso es el primer paso de la deconstrucción, no son uno de los pasos. A nosotros nos pegamos, se dan cuenta que se nos pegan cosas. Uno tiene que decir, bueno, no es consistente tal cosa, no como me hace, porque es como que el ser ahí, el Dasein, ya,
Es lo que pasa que literalmente me hace ruido en la cabeza. Pero es que, claro, tú puedes decir, me duele la cabeza, pero no te hace, porque le estás dando vida a algo que no tiene vida. Ok. El punto es que la ESI me da la impresión que mucha gente la considera como el punto final del degeneramiento de una generación que viene deconstruida, que la vulnerabilidad que es transversal y que todas estas palabritas muy bonitas. Pero yo no veo a la ESI como el punto final, la meta en sí. Yo creo que es un paso más en este camino que viene a decirnos, hey, hay muchos seres humanos, el planeta no nos va a aguantar, tenemos que empezar a reducir la población y todas estas cosas que vienen dentro de los 17 ODS de una Agenda 2030 que la tenemos ahí al frente, a la cual podemos leer, porque resulta que, por ejemplo, el punto 5 que dice igualdad de género, en ningún momento propone la igualdad de género, porque además sabemos que no podemos ser iguales. Entonces te plantea la superioridad de la mujer por sobre este hombre del patriarcado y toda esta cuestión, donde las mujeres y las niñas y las adolescentes tenemos que ser más, ¿ya? Al proponer eso, automáticamente tú estás eliminando al hombre. Si eliminas al hombre no hay procreación. Entonces, evitamos nacimientos y por lo tanto también tenemos el abortismo, que obviamente ya sabemos para dónde va, el indigenismo y todas estas causas con el ismo al final que favorecen esta agenda que al final es reducción de la población mundial, porque somos muchos aparentemente y en un par de años más vamos a estar todos muertos de hambre y todo. No sé. Creo que no estoy muy mal enfocada cuando veo esta Agenda 2030 que lo dice claramente. No sé en qué parte nos perdimos o qué parte no estamos entendiendo. Es eso, eso es lo que dijiste, claro. Pero es bueno que ustedes lo piensen también, porque tiene todo de eso, nada más. Bien, sí, ya estamos en el tiempo. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes, gracias a los conferencistas, sí, Margarita y Aarón.